una nueva constitución. ¿Cuál es el momento? La pregunta que nos dejan no está referida únicamente al fenómeno constituyente que vive Chile, sino que en Latinoamérica, con relativa frecuencia, cuando se da algún desencuentro, algún enfrentamiento o una crisis de naturaleza político, social o económica, se suele hablar de un cambio de constitución, de la necesidad de una renovación de la Carta Magna de nuestros países. Entonces, la interrogante que nos dejan es: ¿cuál es el momento? ¿Cómo saber cuál es el momento? Entonces, lo primero que tendremos que decir es que constitución nueva tiene diversas acepciones. Puede ser una constitución fundante, puede ser una constitución refundante o puede ser una constitución modificante. Cuando nosotros hablamos de una constitución fundante, se refiere al nacimiento de un Estado. En el caso latinoamericano, aproximadamente hace 200 años. Entonces, el nacimiento como un Estado republicano llevaba la necesidad de una primera constitución en su historia, la constitución fundante. Una segunda tipología es la denominada constitución refundante, esto es, un Estado ya existía, ya había tenido un texto constitucional, pero opta por una de dos alternativas: o se va a unir con otro país o va a formar parte de una confederación de países. En el primer caso es, como ejemplo, el Imperio Austrohúngaro, que al disolverse luego de la derrota en la Primera Guerra Mundial, había la necesidad, tanto de Austria y Hungría, nuevamente como países independientes, de refundarse. O las repúblicas que conformaban la antigua Yugoslavia o la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas luego de la Guerra Fría. Necesitan una constitución que las refunde. Y el tercer momento es de las denominadas constituciones modificantes. Esto es, se está dando un desarrollo constitucional y hay la necesidad de un nuevo texto porque el anterior ya caducó, ya tuvo fecha de vencimiento, y pueden darse dos escenarios: luego de un gobierno de facto, luego de un golpe de Estado, luego de alterar el orden constitucional, porque justamente ese paréntesis que se ha formado ha abrogado la antigua constitución o la ha desactivado, o de alguna manera ya se han dado las condiciones también para dar una nueva. Entonces, ese sería un primer escenario. Y el segundo escenario es, entiendo yo, a lo que apunta la pregunta. Es decir, países que estamos en estado de gracia democrático, que estamos con una secuencia de gobiernos constitucionales, ¿cómo podemos advertir si ha llegado o no el momento de dar una nueva constitución? Entonces aquí apelamos a aquel mecanismo de democracia directa denominado referéndum. Esto es, una consulta a la ciudadanía para poder determinar si es que se debe o no se debe dar una nueva constitución. Evidentemente, las consultas no tienen que hacerse de manera periódica ni continua. Se debe sentir en el ambiente. Es algo que se puede respirar. Esto es, que no se den las adecuadas respuestas a los problemas, a los desafíos políticos, sociales y económicos con el antiguo texto constitucional, o se hayan dado tales transformaciones o metamorfosis que ya la Carta Constitucional haya caído en la obsolescencia. ¿Quién va a tener la palabra? El referéndum. Si es positiva la respuesta, se convocará una asamblea constituyente. Si es negativa, seguirá el viejo texto constitucional. Una nueva constitución. ¿Cuál es el momento? Puede ser una constitución fundante, puede ser una constitución refundante o puede ser una constitución modificante. Aguardo haber esclarecido la inquietud. No olvide suscribirse, no olvide difundir, no olvide compartir, que siga creciendo esta familia de Tribuna Constitucional. Muchísimas gracias. Permiso.